Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar de pie un momentico, vamos a leer la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos en esta noche. Nos bendiga el Señor con su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 3. Bueno, ya hemos venido hablando bastante acerca de la santidad. Sin embargo, vamos a ver algo que el Señor nos ha dado para esta noche. Amén. Génesis capítulo 3 dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vamos a dejar hasta ahí por un momentico. ¿Dónde estás tú? Pueden tomar sus asientos, por favor. Bueno, Dios es muy fiel, amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es fiel? Cuando el Señor me dio el privilegio para este mensaje, el Señor me empezó a mostrar varias cosas con respecto a lo que debíamos hablar, de lo que debíamos compartir en esta noche. Y pues obviamente es hablar acerca de la santidad. Hemos hablado acerca de lo que es la santidad, de lo que no es. Hemos hablado acerca de las tendencias que habían en determinados tiempos, en los tiempos del Señor, y que de esa manera la persona pensaba o sentía que estaba viviendo en santidad y que no era algo que el Señor estuviera pidiendo de las personas, sino que eran simplemente preceptos o cosas humanas, completamente, que las personas se sometían a hacer pensando que estaban agradando a Dios, ¿sí? Pero vamos a ver en esta noche un poquito acerca de cómo el Señor creó a Adán y a Eva en el principio y cómo éramos nosotros también en el principio, o en el principio de nuestra vida, y qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a dónde Dios nos quiere llevar, más bien de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. ¿Será que el Señor quiere lograr algo especial en nosotros? Cuando el Señor habla y dice, bueno, hablen de mi santidad, y es Dios el que nos da este tema, ¿será que el Señor quiere lograr algo en nuestro corazón y decir, bueno, quiero lograr o quiero hacer o quiero levantar un pueblo o un grupo de personas que puedan comprender qué es la santidad? Amén. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, lo puso en medio de perfección, ¿cierto? ¿Qué más? Cuando hablamos de Adán y Eva, ¿a qué nos lleva a pensar? Ellos estaban en perfección, ¿qué más? Santidad, inocencia. Casi siempre decimos Adán y Eva, inocencia, ¿cierto? Ellos eran inocentes. Pero también nos lleva a esta palabrita tan especial que es la santidad. Y el Señor los puso en el huerto, los puso allí a que gobernaran todo lo que el Señor había creado en ese momento, pero ellos estaban viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Vamos a ver un primer punto que se llama saliendo de la inocencia. Saliendo de la inocencia. Todos conocemos la historia. Y dice la palabra del Señor, mire esto, en el capítulo 3, allí en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Démoslo ahí un momento. Dice que ellos desobedecen al Señor, entra el pecado en el mundo y descubrieron que estaban desnudos. Se asombraron de la condición en la que estaban, que para el Señor era una condición perfecta, pero para ellos en ese momento era algo vergonzoso, ¿sí? Así era como el Señor los había creado. Pero para ellos era vergonzoso. ¿Y qué hicieron? Dice que se cubrieron con unos delantales y hasta ese momento todo estaba aparentemente bien. Hasta que, ¿qué pasó? Escucharon al Señor. Ay, por ahí está Dios.
¿con qué le vamos a salir? ¿Qué le vamos a decir? Y ya estaban cubiertos, dice la palabra. Ya se habían cubierto, pero entró en ellos temor. Ellos estuvieron con mucho miedo. Y mire lo que dice allí que me llamó mucho la atención. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y viene el versículo con el que empezamos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto, mire eso, ¿y tuve qué? Miedo. ¿Qué nos debería dar a nosotros la voz de Dios? Paz, confianza, seguridad, tranquilidad. Decir, oiga, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz de Dios, porque Dios está conmigo, porque Dios dijo que me iba a bendecir. Pero ellos escuchan la voz de Dios y les da miedo, pero les da algo más. Mire esto. Porque estaba desnudo y me escondí. Dice que tuvo miedo porque descubrió que estaba desnudo y se escondió. Ahora, quiero que vayamos a una reflexión nosotros, en nuestra propia vida. Cuando un bebé nace, ¿cómo nace? Desnudo, ¿qué más? Inocente, santo, puro, limpio. ¿Y qué empieza a pasar en la vida de un pequeñito o de una pequeñita? ¿Qué empieza a pasar? Empieza a crecer y empieza a descubrir un montón de cosas a su alrededor. Empieza a sentir dolor en su corazón. Empieza a sentirse defraudado. Empieza a defraudar a otros. Y todo ese tipo de cosas que empiezan a nacer o a abundar en el corazón de las personas, en todo su entorno, ¿qué ocasiona en las personas? Miedo. Miedo. ¿Y por qué ocasiona miedo? Porque se siente vulnerable, como Adán y Eva se sentían desnudos. ¿Y eso qué ocasiona en las personas? Inseguridad. ¿Que nos escondamos? ¿Quién aquí nos esconde? Todos de una u otra manera nos hemos escondido. Todos. ¿Por qué nos hemos escondido? Porque nos sentimos inseguros. Porque sentimos que no valemos, que no podemos, que no tenemos, que no alcanzamos, que no es suficiente lo que tenemos o quienes somos. Y nos hemos escondido para mostrar cualquier otra cosa. Para mostrar una apariencia de piedad, como dice la palabra, o para mostrar una apariencia de fortaleza, o para mostrar una apariencia de sabiduría, o para mostrar una apariencia de santidad. Y nos hemos escondido porque no nos gusta sentirnos vulnerables. Ahora, todos de una u otra manera nos hemos sentido defraudados, pero también hemos defraudado a otros, también hemos lastimado a otros. Y estamos metidos en medio de una cadena que es un círculo vicioso. Adán y Eva se sintieron de esa manera. Ellos sintieron que ya no había más oportunidad. Y se escondieron de aquel que tenía la solución. Se escondieron de aquel que les estaba dando la oportunidad. Porque le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te metiste? Y muchas veces hemos reflexionado acerca de esto y nos hemos dado cuenta y hemos dicho, ay, pues Dios sabía dónde estaban. Lógico, Él sabía. Él sabía en qué hueco era que se había metido, detrás de qué árbol estaba.
Él los vio, como nos ha visto a nosotros también. ¿Por qué hablar de este tema cuando estamos hablando acerca de la santidad? Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver por qué. Yo te pregunto algo. ¿Hay algo mal en nosotros como personas? O sea que Dios se equivocó cuando nos creó. El Señor dijo, ay, bueno, se me fue Darío, pero pues ya ni modo, dejémoslo a ver. ¿Sí? No, no. En nosotros no hay nada mal como personas. ¿Sabe que ahora mientras cantábamos, me impresionó mucho que le hemos cantado al Señor que Él es santo, que Él es digno? Pero sobre todo esas palabras me han llamado mucho la atención, porque es que Cristo murió para darnos algo. Y en el transcurso, digamos, de la enseñanza vamos a ver cómo el Señor dice, oiga, ustedes son santos. Y la Biblia lo dice y uno puede decir, ay, no, Señor, Dios mío, ¿cómo se le ocurre decirnos esas cosas? Y es Dios y es la palabra. Y el Señor dice que nos ha hecho dignos. Entonces, ¿dónde dejamos esa parte de la palabra? Entonces, ¿hay algo malo en nosotros como personas? El Señor nos hizo perfectos, nos hizo santos. Que obviamente hay cosas en nosotros que se llama pecado, que tenemos que corregir y tenemos que tomar decisiones. Pero el Señor no se ha equivocado con respecto a lo que nos ha dado. Y cada uno de nosotros somos diferentes completamente. Y tenemos capacidades y tenemos atributos y tenemos fortalezas que Dios es el que nos las ha dado. Las puso ahí. Y no fue que se le fueron al Señor y dijo, bueno, tocó. No. Sino que el Señor dijo, quise crear a Daniel y le voy a poner esto. Porque lo necesito para esto. Y así con cada uno. Amén. Y mire, dice allí, porque me estoy adelantando. Otra pregunta. ¿Dios nos hizo con imperfecciones? Entonces, ¿qué es lo malo en mí? ¿Qué es lo malo en mí? El pecado. El pecado. El segundo punto lo titulé las formas. ¿Por qué las formas? Porque es que cuando yo veo que todos ustedes me quieren mirar y lo único que yo tengo para esconderme es ¿cómo se llama? Este monitor. Pues yo tengo que tomar una forma que no es la mía, ni es la más agradable, ni la más cómoda. Pero mi propósito es esconderme de ustedes. Las formas. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la enseñanza que daba mi esposo acerca de los modelos de religión que habían, ¿cierto? En el tiempo de Jesús. Y cómo cada uno de ellos tomaba una forma, dependiendo de lo que pensaban. Hace muchos años, pero no se imagine cuántos, cuando yo llego a la iglesia y era una bebé espiritualmente y quise empezar a servirle al Señor, y todas las personas que estaban alrededor mío eran personas adultas que ya que querían servir al Señor, pero que de alguna manera el Señor me había puesto a liderar. Para mí era un choque muy grande, porque todo el mundo me miraba como que, ¿y esta qué?
y cómo nos va a decir que haga y cómo nos va a instruir o cómo nos va a mandar o cómo nos va a asesorar si es que nosotros somos mayores, tenemos más conocimiento quizás o más experiencia o mayores de edad, lo que sea. Y es impresionante que de alguna manera, y el Señor me hacía recordar eso esta mañana, quizás alguna vez lo he compartido, pero algo que a mí me caracterizaba muchísimo en mi niñez y cuando llegué a Cristo era la alegría, la felicidad. A mí me caracterizaba, yo podía sentarme a reír, literal. Alguna vez le preguntaron al pastor Alberto, a ver, a estas personas, con una sola palabra, defínalos. Y cuando llegó a mí dijo, yo no me acuerdo si dijo alegría o risa, pero una de esas dos fue. Y un día, algo hizo como un clic dentro de mí y yo dije, para que estas personas me respeten, para que estas personas que están empezando a caminar y a servirle a Dios me vean como una autoridad, yo tengo que hacerme respetar. Y lo que hizo clic dentro de mí fue que yo dije, no puedo andarme por ahí riendo con ellos. No puedo, eso me quita autoridad. Y yo le digo algo con tristeza hoy. Para mí es mucho más fácil entristecerme y llorar que reírme en este momento. A veces las niñas me muestran cosas chistosas, lo que sea, y me dicen, mami, pero ríete. No me da risa. Y no crea que no me esfuerzo. Pero un día tomé una decisión y no fue la mejor. No fue. ¿Qué forma has tomado tú? ¿Qué formas tomamos? La forma religiosa. Aquí escribí algo. Bueno, tengo varias preguntas. Vamos a ir a Romanos 12:2, por favor. Un momento. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué dice? Dice, no se amolden. No se amolden, no tomen la forma de este siglo, no tomen la forma que ustedes piensan que deben tener para tener, qué sé yo, determinada cosa. No se amolden a eso. Transformen la mente. Sepan cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora yo le pregunto algo, si yo no me estaba burlando de nadie, pero sentía alegría, gozo en mi corazón, ¿estaba ofendiendo a Dios? El Señor dijo, uy no, ya me fastidió con esa risita. Ya, fuera risa. Y quedé así, como usted me ve a veces. No. El otro día estaba en un lugar, llegaba a trabajar y alguien que no me conoce y se me acerca y me dice, ¿está brava? Yo le dije, no, vengo corriendo, es que se me hizo tarde. Como que me desarrugué aquí, que ya se me hizo una arruga pronunciada. Y yo dije, Dios mío, ayúdame. Y no me conoce. Pero esa fue la pregunta, así me saludó. ¿Está brava? ¿A qué tipo de cosas hemos renunciado? ¿Detrás de qué monitor nos hemos escondido? Que no esconde a nadie. ¿Qué forma hemos tomado?
¿A qué debo renunciar para estar en santidad? ¿A mí? ¿A mi esencia? ¿A quién soy yo? ¿Debo renunciar a mí para poder agradar a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿No? Por lo mismo que dije al principio, si Dios puso en nosotros ciertas características es porque Él las necesita en nosotros. No porque se le volaron esas características y dice, no, eso me toca cortarle todo eso y hacerlo como un robot. No. Mire esto, la religión, la ira, la timidez, el miedo, mostrar una apariencia dura o de perfección, nos han brindado un escape, una fachada, mostrar algo que no somos. La religión, la ira, la timidez, mostrar algo. Hay personas que siempre están perfectas, ¿cierto? Y siempre en toda su manera de ser, de portarse, de caminar, de hablar, cada cabello en su lugar, está perfecto todo. Y es una fachada. Como seres humanos nos entristecemos. Como seres humanos tenemos falencias, nos equivocamos. Como seres humanos a veces nos sentimos alegres, eufóricos. Pero yo, en mi caso, alguna vez hasta le pedí al Señor, uy Señor, quítame las emociones. No quiero vivir de emociones. Pero las emociones son algo bueno que el Señor puso en nosotros y nos permite sentir. Y nos permite disfrutar de algunos momentos, de algunas posibilidades, de algunas oportunidades, de algunas personas. Entonces no es malo. Es algo que el Señor nos puso, es un regalo que Dios nos puso. Amén. Entonces, ¿cómo debemos mostrarnos? Como Dios nos creó, como lo que somos, como quienes somos. Así nos quiere ver Dios. ¿Será que si yo vengo y aprieto aquí y me sale la arruguita esa que le conté, que me toca quitármela con algo? Y me le presento así al Señor y le digo, ay Señor, tú sabes que no necesito nada, ¿será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios me puede bendecir? Él me conoce y Él sabe que no es verdad lo que le estoy diciendo, que es una mentira lo que tengo frente a mí. Eso es santidad. ¿No sería mejor mostrarnos como somos? Decirle, Señor, estoy triste. Señor, me siento insegura. Señor, ayúdame. ¿No sería mejor esto? Claro que sí. Claro que sí. Y eso espera el Señor de nosotros. No una apariencia, sino lo que realmente somos. Él sabe detrás del qué arbusto estamos, hermano. Mostrémonos personas alegres, aunque nos veamos vulnerables. Aunque si cuando nosotros nos estamos riendo, otro se burla de nosotros y dice, ay, vea la cara tan fea que hace. No importa, somos vulnerables, pero estamos felices. Estamos felices. Personas que asumimos riesgos, aunque nos equivoquemos. ¿Sabe por qué? Porque el que asume riesgos ejercita la fe. Y la fe se le madura. Pero el que siempre quiere estar seguro, nunca experimenta, nunca ve nada nuevo. Permanece ahí, es el mismo siempre. ¿Qué más? Que reconoce sus errores, aunque no se vean perfectos. Oiga, de vez en cuando es decir perdón es bueno.
Y digo de vez en cuando porque como nos equivocamos solo de vez en cuando, ¿cierto? Muy esporádicamente, pero cada vez que usted descubra que se equivocó, diga, oiga, perdón. Vamos a ver, por último, allí en Efesios, vamos a ver como un tercer punto, la santidad. Efesios capítulo 4, por favor. Es un texto del cual hemos hablado también en estos días, en estas noches, pero que quiero que compartamos una vez más para cerrar este tema. Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor, versículo 22, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Pero cuál viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe que hay algo que el Señor aborrece muchísimo y es la mentira? ¿Qué es eso de los deseos engañosos? Dice ahí, ¿no? A los deseos engañosos. Esos que nos engañan a nosotros mismos, que engañan nuestros sentidos, que nos hacen sentirnos bien o que nos hacen sentir placer cuando realmente estamos desagradando a Dios. Es una mentira. Pero dice que debemos, ¿qué? Renunciar a ese viejo hombre que está viciado con ese tipo de deseos. No dice o no nos pide que renunciemos a algo nuestro, sino algo que nos hace daño. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez habla acerca de nuestra mente. Que nuestra mente pueda comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y mire lo que dice, y vestidos del nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice de ese nuevo hombre que es santo? Vestirnos, cubrirnos, vivir en un nuevo hombre que es santo, imagínense. Y eso dice la Biblia, que ese nuevo hombre es santo. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué hace? Hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, yo le pregunto algo, si yo muestro una fortaleza que no tengo, y de pronto viene alguien y dice, ay, me siento en medio de una debilidad, pero ¿a quién le digo que me ayude? Si es que todos aquí son tan fuertes. Y ve a todos perfectos. ¿A quién le va a decir? Si va a tener miedo de ser juzgado. Va a tener miedo de ser la única persona que tiene una debilidad. Y no que andemos por ahí desordenados, no, pero que podamos ser capaces de reconocer nuestras debilidades, de ayudarnos los unos a los otros porque somos miembros. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. ¿Qué más dice? Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y es que, bueno, salvada, me puedo airar. ¿Cierto? Alguien dice, no, es que hasta el Señor se airó. El Señor sacó los mercaderes del templo y todo eso. Él también, y gritó y todo. Ah, yo también puedo. Eso es bíblico. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Bueno, si hay algo que definitivamente está mal, bueno, está bien, aírese. Tenga ira, pero no peque. No peque. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? Entrar al baño y echarse agua fría. Ayúdame, Señor. Y volver y salir y... ¿Cómo será eso?
Bueno, tenemos que preguntarle al Señor cómo será. ¿Cómo será eso de airarnos sin pecar? Porque el que está airado puede decir cualquier cosa, puede ofender de cualquier manera, puede lastimar a otros, hasta puede llegar a hacerle daño físicamente a otro y no se da cuenta, porque la ira le enceguece. ¿Qué más dice allí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pase el enojo para el otro día, ni des lugar al diablo. Cuando la persona se aira y se aleja de todos porque quiere estar solo o sola, porque está con la piedra, y le da lugar al diablo, el diablo viene y le habla al oído y le dice: ¿quién lo ve, no? Y vea con las que salió. Mire la muchachita esa y mire lo que estaba haciendo y mire. Y viene el diablo y empieza a aconsejarlo. Y el otro le dice: ay, sí, ¿verdad? Uy, es que son terribles. Yo que no soy boba y no me dejo. Y empieza a tener diálogos con el diablo. ¿Qué dice el Señor? No le dé lugar al diablo. ¿Alguien aquí ha hablado con el diablo aparte de mí? ¡Ah! ¡Ninguno! Yo reconozco. Todos. Porque el diablo no le dice: hola, soy yo, Orlandito. ¿Hablamos? No. Él no pide permiso. Él va y habla. Y si uno le sigue la charla, hay harto de qué hablar. Y hartos de quién hablar. Bueno, sigue allí diciendo: el que hurtaba, no hurte. O sea, el que era ladrón, oiga, no robe más. ¿Qué más? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el que tiene que, o el que padece necesidad necesariamente no tiene que ser usted ni tengo que ser yo. No es que por norma tenemos que pasar necesidad. No, dice que, ¿qué dice la Biblia? Oiga, trabaje. Si trabaja va a tener para darle a otros. Punto. ¿Cierto que eso es lo que dice ahí? Y a veces decimos: ay, yo soy pobre y así nací y así me moriré. Mentiras del diablo. Dice el Señor: si trabaja, Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios prospera nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestras bendiciones. Amén. Y si bien es cierto, Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, no es para siempre. No es para siempre. Y tenemos que saber y creer y pedirle a Dios que nos aumente la fe en esta área también. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien que hable y que sus palabras sean de doble sentido? ¿Y cómo se escucha eso? Realmente causan como molestia, como fastidio, ¿verdad? Malestar. ¿Qué dice? Oiga, que sus palabras sean bonitas, sean con gracia, que sean una bendición sus palabras y las mías. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cierto? El Espíritu Santo se entristece. ¿Y el Espíritu Santo a qué hora está con nosotros? Ah, claro, Él viene en horas laborales de 8 a 5 y sale a una hora de almuerzo, 2. Dice: ahí puede usted hacer lo que quiera. Él está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando nos levantamos y el cabello está así, ¡uy! Bueno. O el día que estamos tristes, o el día que nos sentimos desesperados, o el día que hay angustia en nuestro corazón, o el día que tenemos mucha alegría.
El Espíritu Santo está ahí. En Él somos revestidos. Él es el sello de nuestra salvación. Y dice: quítese de vosotros toda amargura. A mí me impresiona que cuando yo leía esto y cuando en estos días hablábamos acerca de este tema de la santidad y veía esa palabra amargura ahí, y nosotros pensando que con amargura íbamos a agradar a Dios, y que si nos mostrábamos así bien agrios, entonces era síntomas de unción o de tristeza. Entonces, esa persona sí que está ungida, porque véala. Y el Señor dice: no, quítese toda amargura. Así no. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero de malicia sí no hay aquí, ¿no? Uno a veces ve por ahí y empieza, uno que otro que voltea así la mirada y se está burlando de otro, del que pasó, le está diciendo cualquier cosa, y son esos ojos de malicia. Y dice el Señor: oiga, la malicia también. Eso sí es falta de santidad. Eso sí, la ira también, y la amargura, y la gritería, y todo lo que hemos estado leyendo. Eso sí es falta de santidad. Pero el Señor nos quiere llevar a una vida práctica. No nos quiere el Señor llevar a que seamos personas completamente aisladas del mundo porque nadie nos soporta. No. El Señor quiere que seamos separados. El Señor quiere que que estemos a un lado para Él poder mostrarnos, para ser diferentes, para poder llamar la atención de esas personas que el Señor quiere alcanzar. Para eso quiere el Señor que seamos santos, que seamos diferentes. No porque todos nos hacen a un lado, porque no nos soportan, porque no nos aguantan, porque nos creemos perfectos. No así. No es así. ¿Qué tipo de santidad entonces queremos conseguir en esta noche? ¿O queremos pedirle a Dios que nos dé en esta noche? Dice allí, ya vamos terminando, dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Qué es? Buenos. Sean buenos unos con otros. Háganse en favores. Ayúdense. Cuídense, ámense. Protéjanse, no en lo malo. Eso sí. Pero dice: sean buenos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Se van a equivocar contigo? Sí. ¿Tú te vas a equivocar con otros? Sí. ¿Eso te va a definir? Eso lo definimos nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Si las heridas nos van a definir, si lo que hemos pasado nos va a definir, si eso que nos hizo causar miedo en nuestro corazón y escondernos de quienes somos, si eso nos va a seguir definiendo. Y eso es lo que vamos a seguirle mostrando a las demás personas de nosotros. Fachadas de personas que no somos. Es una decisión propia, personal. Solamente 3 versículos del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero mire el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Lea esa última parte. Ahora lea lo duro. ¿Cómo conviene a quién?
a santos. Y no es al expresidente. ¿Cómo conviene? A santos. ¿Y de quién está hablando? De nosotros. Dice, oiga, anden en amor. Cuídense, ayúdense. Acuérdense que Cristo también los amó y los perdonó. Y no hablen de ninguna cosa horrible. Ni fornicación, dice, ni avaricia, ni inmundicia. Dice, nada de eso se nombra entre ustedes. Tengan cuidado de lo que hablan, de lo que escuchan. ¿Por qué? Porque eso les conviene a los santos. ¿Yo, Señor? Sí. ¿No ve que Cristo murió para hacernos santos? ¿No ve que Cristo murió para santificarnos? ¿No ve que Cristo murió para hacernos dignos? ¿No ve que Cristo murió para salvarnos? Y Él nos ve de esa manera. Entonces, a esas cosas que debemos renunciar, que debemos sacar de nuestra vida, no es porque nadie nos las prohíba, sino es que no te conviene. No es digno de que un hijo de Dios, de que un santo haga ese tipo de cosas. Escuche ese tipo de cosas. Hable ese tipo de cosas. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude. Y vamos hoy a renunciar al arbolito ese del que nos metimos. Debajo de ese huequito ahí donde nos metimos, vamos a renunciar. ¿Qué tal, Cami? ¿Cierto? Renunciemos a eso. Digámosle, Señor, bueno, yo salgo, pero tú me ayudas. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Cierra tus ojos.